¿Alguna vez se ha preguntado cómo era ganarse la vida en la antigua Roma? Era un mundo donde cada persona conocía su lugar. Algunos disfrutaban del lujo y del poder, como Cicerón en su villa de Túsculo. Otros se conformaban con un oficio. Moldeaban cerámica, cosían cuero o comerciaban en las bulliciosas calles del Foro. Pero también estaban aquellos que vivían cada día al límite, realizando trabajos tan peligrosos que un solo error podía costarles todo. Hoy voy a contarles sobre las profesiones más arriesgadas del Imperio Romano. Y le advierto, no cualquiera se habría atrevido a hacer lo que ellos hacían. Empecemos por los gladiadores. Sí, esos mismos que usted imagina bajo los rugidos de la multitud en el Coliseo. Pero detrás de esa gloria se escondía una dura realidad. La mayoría de los gladiadores eran esclavos o prisioneros, como el legendario Espartaco, quien lideró una rebelión que sacudió a toda Roma. Eran entrenados en escuelas especiales, los ludus, que se parecían más a prisiones que a centros deportivos. Reinaba la disciplina, los entrenamientos eran extenuantes y el miedo era constante. Cada día se levantaban antes del amanecer para entrenar con espadas de madera, aprendiendo a matar con precisión y rapidez. Todo ello con un solo propósito: salir a la arena sabiendo que los espectadores exigían sangre. Los gladiadores luchaban no solo entre ellos, sino también contra bestias salvajes traídas de todos los rincones del imperio, de África, Asia e incluso de la India. Leones, tigres, panteras, osos, cocodrilos, todos formaban parte del espectáculo. Imagine que da un paso en la arena bajo el sol abrasador, mientras decenas de miles de personas ansían ver si vence o si cae. Su destino dependía del pulgar de un hombre en las gradas. A veces era el mismo emperador. Claudio podía perdonar al derrotado, mientras que Calígula, en cambio, podía ordenar la ejecución del vencedor solo por capricho. Incluso los más famosos, como el frigio Galo, sabían que la arena no perdonaba errores, y aún así volvían a luchar, porque detrás de la gloria se escondía la mayor de las recompensas: la libertad. Pero el peligro no solo acechaba en el Coliseo. Piense en los mineros romanos, aquellos que extraían oro, plata, cobre, sal o plomo. Sin ellos, Roma no habría podido acuñar monedas, construir arsenales ni embellecer templos. Sus nombres no quedaron registrados, pero sobre su trabajo se levantó la riqueza del imperio. En Cartulo y Lusitania, en Hispania, se extraían cada año decenas de miles de libras de plata. Bajo tierra, el aire era espeso de polvo, y las paredes temblaban con los golpes de las herramientas primitivas. Imagine estar en un túnel estrecho donde solo se puede agachar la cabeza, iluminado apenas por una lámpara humeante, con toneladas de roca sobre su cabeza. Un solo derrumbe, y no habría salida. El historiador Diodoro de Sicilia escribió que a los mineros se les podía reconocer por la tos, la espalda encorvada y la mirada vacía. Rara vez veían el sol y vivían menos que los soldados en el campo de batalla. Para ellos, la mina no era solo un trabajo. Era una prisión subterránea donde cada respiración costaba esfuerzo. Si piensa que en el mar era más fácil, se equivoca. Los marineros romanos, y sobre todo los remeros de las galeras, vivían en condiciones que apenas podrían llamarse humanas. Eran encadenados a los bancos para que no pudieran abandonar su puesto, ni siquiera durante una tormenta. Su vida dependía del ritmo del tambor, ese sonido grave y monótono que marcaba el compás para cientos de brazos que remaban al unísono. Imagine una batalla naval como la de Accio, los barcos chocando con la fuerza de una tempestad, la madera rompiéndose, los mástiles cayendo, el agua entrando a raudales y cientos de hombres atrapados sin escape. Si el barco se hundía, los remeros se hundían con él, y si sobrevivían, podían ser castigados por el más mínimo error. Tito Livio escribió que un comandante, durante una tormenta, ordenó arrojar por la borda a la mitad de los remeros para aligerar la nave. El mar no perdonaba a nadie, y cada travesía podía ser la última. Ni siquiera el dios Neptuno siempre mostraba clemencia. Ahora trasladémonos al circo romano. Los romanos adoraban las carreras de carros. Era el espectáculo favorito del pueblo, una pasión comparable al fútbol actual. El circo máximo podía albergar a más de 200,000 personas. La multitud apostaba, discutía, gritaba, lanzaba monedas. Los aurigas eran verdaderas estrellas. Pertenecían a facciones.
los verdes, los rojos, los azules y los blancos, y los fanáticos podían pelear entre sí en las gradas. Pero su éxito era efímero. Un solo error, y el carro se volcaba, convirtiéndose en una trampa mortal. Las curvas de la espina eran las zonas más peligrosas. Si perdía el control, quedaba enredado en las riendas y era arrastrado por los caballos. El famoso Auriga Scorpus ganó más de 2000 carreras, se convirtió en leyenda de Roma, pero murió a los 26 años, en plena competición. La multitud lloró, pero al día siguiente ya esperaba el siguiente espectáculo. Ese era el precio de la gloria. Rápida, deslumbrante y fugaz como un rayo. Pero hay otra profesión de la que casi nadie habla, aunque fue igualmente peligrosa: los constructores. Parece un trabajo pacífico, ¿verdad? Pero piense en lo que estas personas levantaban: el Coliseo, el Panteón, los acueductos, los puentes, las calzadas, sin grúas, sin cascos, sin herramientas modernas, solo la fuerza humana y mecanismos rudimentarios. Cada piedra pesaba cientos de kilos. Durante la construcción del Panteón, los andamios se elevaban a más de 40 metros de altura. Una caída desde ahí era una condena instantánea. Al levantar los acueductos, los obreros trabajaban suspendidos sobre precipicios, colocando enormes arcos. Y al construir carreteras a través de los Alpes, muchos sucumbían al frío, al hambre y a los derrumbes. En las obras trabajaban miles de esclavos y prisioneros de guerra. El muro de Adriano en Britania, el Coliseo en Roma. Todo eso fue el resultado de su esfuerzo inhumano. Los historiadores han encontrado inscripciones donde los esclavos que trabajaban en estas construcciones escribieron frases como: «Aún estoy vivo». ¿Nota lo que une a todas estas profesiones? Sin ellas, Roma simplemente no habría existido. Detrás de cada batalla, de cada camino, de cada columna, había personas que arriesgaban todo por la grandeza del imperio. Algunos por la gloria, otros por el dinero, y muchos simplemente porque no tenían elección. Pero fueron precisamente ellos, los gladiadores, los mineros, los marineros, los aurigas y los constructores, quienes se convirtieron en el verdadero fundamento del poder romano. Cada vez que usted contempla el Coliseo, el Panteón o una antigua calzada, recuerde, todo fue levantado con el esfuerzo, el dolor y el riesgo de aquellos cuyos nombres hace mucho fueron olvidados. ¿Y usted? ¿Se atrevería a vivir siquiera un solo día en su lugar? Salir a la arena bajo los gritos del público, descender a una mina sin aire o sostener las riendas de un carro que corre a toda velocidad. Los romanos amaban el espectáculo, pero rara vez pensaban en el precio que tenía. Y ahí reside la verdadera historia. La historia de los valientes sin nombre que cada día desafiaban al destino por la gloria de Roma.